Tú me dices. Buenas noches. Tenemos el gusto de compartir con ustedes nuevamente aquí en su programa Aztlán Paraíso Perdido, su amigo Pablo Enrique García Sánchez. Y pues contamos también con la presencia del licenciado César Felipe Leiva y ya saben, siempre en controles, nuestro gran amigo colaborador y el director técnico del programa, pues Ángel Villalobos Fierro. Tenemos este programa con una
novedad, tenemos pues material fotográfico de primera mano, no por mí, definitivamente no es por mí, sino por un amigo y colaborador que ya ha estado con nosotros, es el ingeniero Fidel Sánchez. Un saludo a su familia, a la señora Daya Murillo. Entonces, el tema de hoy es el tema de hoy es la escritura sumeria como protoescritura de la cultura egipcia. La protoescritura egipcia se remonta tiene el mismo origen que pensamos que tienen el mismo origen que la escritura sumeria. ¿Por qué de un lado es muy diferente, del otro lado fue cuneiforme? No sabemos, son misterios que aún van a resolver los arqueólogos cuál es la división, pero la escritura en esa región geográfica fue la escritura sumeria hace aproximadamente 6.000 a 6.200 años, cuando se elaboran los primeros signos de escritura, simbología que sí tiene un orden, que sí tiene una distribución para considerarlo protoescritura. Esa misma protoescritura aparece también en el Antiguo Egipto. Hay muy pocos casos, ejemplos de la protoescritura de la cultura sumeria en Egipto, pero sí hay. Entonces, por eso es que decimos que si tiene 6.200 años, 6.000 años, la protoescritura sumeria, y en Egipto aparece hace aproximadamente unos 5.000 años, 5.200, pues sí es bastante la diferencia. ¿Cuál es la situación por la que se diferencia en ser jeroglífica, ideográfica y ser cuneiforme? No lo sabemos. Pero, pues lo que sí es importante saber que también, como en otras grandes culturas de la humanidad, se llega a la conclusión de que hubo un adiestramiento, una transmisión de tecnología, en este caso una transmisión cultural, para realizar los diferentes tipos de escritura. Vamos a enlazarnos también con el ingeniero Fidel Sánchez en Ciudad de México, porque pues él en el recorrido que realizó en Egipto toma fotografías muy interesantes de acuerdo a lo que estamos hablando. Personajes, sobre todo de la realeza egipcia, que salen fuera del contexto de la forma humana. Es una forma antropomorfa, pero creemos que no es humano, no es un modismo cultural, estilo cultural, no es algo que uno pueda decir, ya que en la antigüedad en todas las culturas se plasmaba lo que se veía, no era de que yo soy el artista más connotado y voy a imponer mi moda, definitivamente no. Entonces, vamos a saludar al ingeniero Fidel Sánchez, porque pues lo que él viene a compartir con nosotros es muy importante, ya que las fotografías que tenemos de Fidel, buenas noches, estamos aquí en el programa, gusto en saludarte, saludos a tu familia, nuestros mejores deseos, ya que estamos en lo peor de la pandemia. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes, aquí estamos reportándonos. Pues, saludos a tu audiencia. Gracias, Fidel. Lo primero que tengo que agradecerte es el deseo de participar, de compartir el material, vivencias que has tenido allá en esa parte del mundo que guarda miles y miles de secretos y que están saliendo a la luz poco a poco.
Vamos a pedirte que nos hables un poquito de tu viaje a Egipto, cuándo lo hiciste, los lugares que te parecieron importantes y del tema de nosotros, los personajes que no son del todo humanos. Sí, sí, muy bien, Pablo, pues aquí estamos a tus órdenes para compartirte nuestra experiencia pues en Egipto, aquel enigmático país, que es una tierra pues, de aventura, misterios y de secretos, y pues tuvimos la fortuna de estar allá en el año 2017, más o menos para la época de vacaciones, pues muchos turistas, para ponernos en contexto de más o menos de la cultura egipcia, pues son personas cálidas, amables, fuertes, son alegres, y pues un sol ardiente allá en el desierto del Cairo. Pues se me afiguró mucho la cultura muy parecida a la de México, de nuestro país indio querido. Pues el tipo de cambio es equivalente entre el peso y la libra egipcia, delicias gastronómicas, especies mágicas, frutos exóticos, y pues una cuna de una impresionante civilización muy, muy antigua, donde grandes iniciados obtienen conocimiento para cambiar culturas y dar la forma pues a lo que es nuestra cosmovisión actual. Pues grandes faraones, sabios, sacerdotes, acordémonos de aquellos grandes iniciados como fueron Moisés, Hermes, Pitágoras, inclusive se menciona que el mismo Jesús en Sueños Perdidos fue instruido en algunos de los templos de Egipto. Y pues te pudiéramos platicar bastantes cosas, pudiera ver lo más relacionado con estos temas del misterio por la Gran Pirámide de Giza. Pues si gustas poner algunas fotografías o empezamos con otro tema. Sí, vamos a empezar aquí con las figuras de Giza, porque sí es muy importante. Aquí estamos viendo en pantalla, ¿sí las ves? Sí, estamos ahí en el templo de Dendera. Ese está cerca de Luxor. Es uno de los templos mejor conservados de la antigüedad de los egipcios. Por ahí se menciona que fue descubierto cuando fue ocupada por los ejércitos de Napoleón, ya que uno de sus soldados dejó una carga de municiones, se hundió, y al irla a buscar pues encontraron este fantástico templo, pues es perteneciente al denominado segundo periodo, de los más enigmáticos por sus misteriosos grabados, y que fija la calidad de los jeroglíficos, que aún cuentan los colores originales. Sí. Y nos puede dar una idea clara del color de la piel de aquellos faraones, semidioses o hombres dios, que se muestran de aspectos diversos. ¿Y qué color es la piel de los faraones, la que está representada aquí? Fíjate que vemos varias deidades aquí en esta imagen. Vemos, por ejemplo, lo que es Horus, Set, Tot, si te fijas es de color azul. En un fondo de azul turquesa, pero son colores azules fuertes, tirándole a negro en algunos casos. Son colores de piel que si nos remontamos a las tradiciones de la famosa sangre azul de las dinastías de la realeza, entonces podríamos aquí tener su origen, ¿verdad? Es una expresión que se puede ser, y por eso, inclusive en la parte derecha vemos ya lo que son híbridos, como hibridaciones entre halcones o águilas y seres humanos con cabezas y manos de seres humanos, o también los nahuales, conocidos aquí en México, ¿verdad? O las brujas. Entonces hay correlaciones muy interesantes. Muy bien, sí, el famoso ojo de Horus al centro. Sí, el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Esta imagen se va a quedar aquí para que pues las personas que lo deseen puedan trabajar, la calidad es muy buena, gracias Fidel, y pues vamos a dejar esta imagen para que después los que deseen pueden trabajar en ella para ver en detalle, y pues sí definitivamente es muy demostrativa que de lo que estamos hablando, de la convivencia de por lo menos dos especies. Así es.
Sí, fíjate que el ojo de Horus parecía lo que es la televisión solar. Si se supone que estos individuos tenían la capacidad tecnológica para volar naves, pues imagínate, pues es una demostración que también podrían tener televisión, o sea, dispositivos electrónicos para ver de forma remota. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Es una teoría que manejamos por ahí. Sí, bueno, aquí hemos comentado en otras ocasiones que no hay una explicación evolutiva, no hay una explicación sociológica por la cual un grupo de pescadores, de recolectores, agricultores, de repente empieza a hacer obras, en poco tiempo empieza a hacer obras que nosotros no podemos realizar en la actualidad, aún con toda nuestra tecnología. ¿Cómo es que ellos en pocos años lograron esos avances prodigiosos? Pues sí, la verdad es de admirarse y uno queda, ¿cómo lo hicieron? Vamos a otra imagen porque sí, es muy, muy demostrativo y queremos que nos expliques acerca de estas imágenes que vemos aquí en el programa, Fidel. Sí, adelante. Mira, aquí nos encontramos en el Museo del Cairo. Muy interesante. Es uno de los museos más afamados del mundo y con más de 1200 artículos arqueológicos de los que podemos visitar e impresionarnos. Por ejemplo, aquí en el Museo del Cairo ya encontramos lo que son diferentes representaciones de forma de escultura de lo que son los cráneos alargados. Por ejemplo, aquí no sé a qué faraón están representando, o dice alguna divinidad de los antiguos egiptos, porque recordemos que son varios las deidades que poseían un cráneo alargado. Por ejemplo, el dios Amón, o también el Osiris, también, que era el dios de la agricultura. Entonces, pues aquí esa escultura es en granito y esa tenemos la oportunidad de fotografiarla. Ahí, pero también haciendo alusión a lo que son los cráneos alargados, de posiblemente lo que son las civilizaciones, ¿verdad? Sí. Porque hay de hecho, de los faraones, de los que más representaciones hay con el cráneo alargado, es la de Akenatón y de Nefertiti, que era su esposa hermana. Entonces, pues ya aquí se empiezan a manejar muchas cuestiones muy interesantes. Sí, definitivamente la familia de Akenatón, Nefertiti y sus hijos, que también tienen están representados en la misma forma, cráneos alargados. Pero aquí lo que me llama la atención, que si eran escultores diestros, escultores de lo mejor, cómo es que no hacen la diferenciación entre el cuello y la cabeza. Prácticamente aquí están llevando la línea de la nuca, de la región cervical, al parejo del cráneo. Entonces, pues sí, esto habla de que puede haber una hibridación, ya que este busto definitivamente rompe con las características humanas que no sabemos que los egipcios antiguos hayan tenido modismos culturales. Así es, correcto. Si gustas poner alguna otra fotografía, Pablo. Sí, entonces, para que nuestro público vea que estamos trabajando pues con personas de primera mano y que el recorrido pues siempre, todos los viajes dejan un aprendizaje, dejan una gran lección en las personas cuando viajamos, ya sea a cualquier parte del mundo, pero más siendo un país, una cultura tan misteriosa como el antiguo Egipto. Aquí vamos a poner otra imagen. Ángel Villalobos está trabajando en forma muy exacta, muy precisa. Y aquí tenemos esta imagen que no puedo verla bien. Sí, fíjate que allí visitando el Museo del Cairo, aquí en México nos vemos en varios emplazamientos arqueológicos
hemos encontrado de osamentas, de cráneos alargados, y ahí en Egipto, por más que me dio la tarea, pues desafortunadamente no pudimos encontrarlas. En el Museo de Antigüedades Egipcias del Cairo, pues también se encuentran el coloso de Amenofis, que es el Akenatón, que aquí estamos viendo una representación de lo que es Akenatón y un hijo de él. Entonces, por ejemplo, también ahí en esta pintura se puede observar pues la forma del cráneo alargado, dolicocéfalo hacia atrás, y por ejemplo también lo que es las emanaciones del disco solar, que desafortunadamente no se muestran en la parte superior. Y aquí pues sí, estamos observando esta representación. El hijo también tiene el cráneo alargado. Sí, también. Sí, eso explica por qué los nobles, la nobleza egipcia antigua, tenía los tocados como lo representan, siempre hacia arriba, siempre largos hacia arriba. Y esto era para amoldarse a la forma del cráneo. Así es, y fíjate que aquí podríamos entrar pues en algunas polémicas a lo mejor de tipo teológicas, pero muchas de las esculturas de seres no humanas encontradas en México y en diversas partes del mundo pues tienen semejanzas a los cultos antiguos donde los faraones, los sacerdotes, los nobles y los reyes pues usan un tipo como de mitra, como pañuelo o gorro para disimular su cabeza alargada. Tal vez sea una tradición de aquellos híbridos y por eso pues el reinado mediante el derecho divino, ¿verdad? O la famosa historia de la sangre azul correspondiente pues a los reptiles, de los cuales ya en jeroglíficos egipcios antiguos marcan que sus deidades difieren de características físicas y anatómicas en relación al ser humano, como el color de la piel, verdosas, azulosas, amarillas, su altura y en algún caso inspiraciones con bestias. Sí, eso, lo de sangre azul se quedó arraigado en las culturas europeas, sobre todo en pues desde la Edad Media hasta la actualidad, en que dicen que son de sangre azul, pero la verdad es que no sabemos por qué sangre azul. Y aquí, viendo las imágenes que nos has compartido, sí, definitivamente corresponde con especies que no son totalmente humanas. Sangre azul, entonces posiblemente sea de origen reptiliano. Y en Egipto antiguo, pues sí, tenemos muchas representaciones de personajes que la piel y todos están pintados de azul. Aquí tenemos otra imagen, Fidel. Sí, dice que aquí otra vez nos remontamos al emplazamiento de Dendera, pues uno de los templos del antiguo Egipto. Entonces, aquí cabe mencionar que tiene una altura de 18 metros. El techo, el cielo, nomás para que te des una idea de la altura a la que están grabados, por la dificultad, el color, la percepción de los trazos, pues es algo muy, muy interesante. Aquí también, en primer plano, vemos a lo que es la diosa Nut, que es la diosa del cielo, que es la autora de la creación del universo. Es una de las deidades más antiguas de Egipto. Representa pues también lo que es el universo. Aquí también podemos ver algunas representaciones de seres. Ahí nos mencionan las constelaciones, estas constelaciones de los signos zodiacales. Por ejemplo, también podemos ver aquí lo que es, pareciera ser un ser híbrido, pero si te fijas es como un hipopótamo. Pues no hay mucha información de estos dioses, son muy antiguos, deidades. Se supone que este es Tabur, que es la contraparte femenina de Set. Ya recordamos aquel Set que era el dios del mal, de la violencia, de la sequía. Entonces también tenemos estas representaciones interesantes de la barca solar. Por ejemplo, también aquí fíjate que ahí aparece un cuadro en negro, lo que nos hace alusión de que estos templos en algún tiempo fueron usados con otros fines de tipo sacerdotal, en los cuales prendían hogueras y el hollín del humo fue manchando todo el templo. De hecho, todavía no se termina de limpiar aquel templo de Dendera.
Entonces, te digo que está en el trabajo de darle el mantenimiento y están descubriendo cada día cosas más interesantes. Sí, pues de las cosas que impresionan a primer oído es la altura del templo, porque una casa, en la actualidad, una casa de 3 pisos, un edificio de 3 pisos, tiene una altura entre 9 a 10 metros. Y pues imagínate, pues 18 metros es el doble. Entonces una casa, un edificio de 6 pisos, pues sí, ¿cómo es que pudieron hacer ese tipo de maravillas? Y sobre todo, tomando en cuenta las piezas que conforman este rompecabezas, es un rompecabezas gigantesco. Recordemos que los egipcios trasladaban el material ya cortado y lo llegaban y lo ajustaban, lo colocaban en los templos, en las pirámides. De verdad es algo impresionante que no podemos nosotros concebir cómo lo pudieron realizar si no fue con la levitación. Entonces, todo esto choca definitivamente con nuestro pensar, nuestro vivir, nuestra realidad. Pero sí, tenemos conocimiento de que hay personas que logran realizar la levitación. Entonces, no es descabellado hablar de este tipo de actitudes o actividades humanas, porque pues no tenemos la forma de explicarlo. Vamos a ver ahora, Fidel, sí, este es Akenatón. Sí es una estatua de Akenatón, porque es con rostro y cuerpo feminoide. Repito, es un rostro feminoide, como si fuera un síndrome, no es totalmente un humano normal. Adelante, Fidel. Sí, fíjate que pues la personificación de estos seres era una gran devoción. No sé si la altura que difería con respecto a la del ser humano es porque quisieran potencializarlos en su dignidad, o como si fueran gigantes, que fuera de forma literal. Pues los grabados nos dejan volar la imaginación de unos seres, si te pones a ver la correlación, que rondan entre 5 y 4 metros de altura, y que en el Valle de los Reyes pues ya aparecen sarcófagos de granito que corresponden a estas dimensiones de 4.5 para la mujer y 5 metros para el hombre. Y fíjate que ahí, pues en Egipto te voy a platicar de que pues hay muchas cosas donde no tienes acceso, está restringido, donde no te dejan tomar video, y esta es una de las partes donde sí te están vigilando y no puedes sacar video. Y ahí ya podemos encontrar este tipo de sarcófagos de granito, de un gran acabado, donde la talla para el hombre era de 5 metros y para la mujer era de 4.5. Entonces pues aquí ya vemos que posiblemente pues sí, no solo es que lo representaran para hacerle su potencialidad, o sea, su forma de verlos como seres divinos, sino que era de forma literal, que convivían con ellos. Inclusive las escenas de la vida diaria pues aparecen ellos en la vida común y corriente, pues teniendo convivencia con los seres humanos. El color de la estatua, ¿cuál es? Ahí se ve un tono azul. Grisáceo, sí. Es así como tipo grisáceo. Sí, entonces puede ser que sea la piedra, pero también puede ser que sea una pintura, ya que no es una sola representación de los nobles, la realeza egipcia antigua, que están pintados con el tono azul. Y también tenemos que pensar en la antigüedad que tiene esta escultura. Adelante, Fidel. Sí, pues la deformación craneal y pues restos de canos alargados pues no están aislados a una sola región del mundo, sino que en muchas. Pues yo diría que en todas las culturas antiguas ya se realizaban, pues tal vez tratando de simular a aquellos dioses. Entonces pues aquí en México se ha podido observar yo he observado y fotografiado en diversos museos
este tipo de cráneos, como en el Museo de Jalapa, de Ciudad de México y de Cantona. Sí. Entonces, pues aquí vemos que no solo Akenatón pues tenía un cráneo alargado, ¿verdad? Sino pues también tenía el cuello largo, dedos alargados. Aquí, por ejemplo, vemos una representación de la vida diaria, sí, donde son personas, no creo que sean de la realeza, sino ya son personas nobles, pero también ya presentan este tipo de manifestación anatómica. Sí. Así es. Aquí se ven 3 tamaños en las personas. Definitivamente son adultos y que están conviviendo con niños. Pero las figuras predominantes que inclusive están señalando o trabajando o estudiando con el disco de Ra, este tipo de personajes son mucho mayores. Puede ser que sea en relación a lo que estás comentando, de que muy posiblemente la realeza, la nobleza egipcia era de gigantes. Así es. Sí, y ya fíjate que en el templo de Dendera también ahí se pueden observar, inclusive en las barcas solares de los dioses, se pueden observar 2 tipos de estaturas. Los hombres, que corresponden a una altura más o menos de 1,70, 1,80, porque los egipcios son altos, y ya los faraones o los dioses, que ya corresponden a una altura casi del doble, de unos 4 o 5 metros. Inclusive las personas que van manejando las barcas, que digamos que es una jerarquía más baja, pero pertenecientes a esta misma especie. Uy, entonces, pues hay mucho que investigar, mucho que tener en mente al visitar Egipto, porque pues no es lo mismo llegar y teniendo una concepción de nuestra realidad a llegar a ese país, pero teniendo toda esta información donde nos hace ver una realidad más amplia. Este programa trata de eso precisamente, de ser objetivo para tratar de que las personas tengan una realidad mucho más amplia de lo que estamos viviendo, de lo que nos han programado para ver. Adelante, Fidel. Sí, si gustas poner alguna otra imagen, te voy a platicar del templo de Dendera, que según eso está datado más o menos por el año 30 antes de Cristo, y se dedicó a la diosa Hathor, la diosa del amor y la fertilidad. Esta diosa, pues es algo muy curioso, porque si te fijas, el rostro no es humano, sino es que pareciera con orejas de vaca, y las proporciones del rostro no pertenece exactamente a lo que es un ser humano. Entonces, pues aquí ya también vemos otro tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí ya nos representamos otra vez al Museo del Cairo, donde Akenatón está adorando al dios solar. Fíjate que aquí es bien interesante, porque aquí hubo un cambio, un paradigma a nivel historia, religioso, cultura, porque religioso, este faraón hizo el cambio de lo que es la religión politeísta a la religión monoteísta, donde se simplificó la adoración a los seres divinos. Entonces la representación de la divinidad que usaron fue el famoso disco solar, que nos puede hacer alusión pues a un objeto volador no identificado, pudiera ser, y fíjate que esa piedra pues de los jeroglíficos, el tallado, la calidad del grabado, el bajorrelieve, es una piedra que pues es basalto negro, es una piedra muy dura, o inclusive puede ser granito. No sé, no la puedo distinguir aquí, no recuerdo tampoco qué tipo de piedra, pero eran grandes artesanos, manejaban la piedra con una calidad superior. Sí, el arte escultórico y el grabado en piedra en la antigüedad definitivamente tienen algo que nosotros no tenemos, tanto allá en Egipto, en Perú, en México antiguo, China. No sabemos cómo realizaban estos trabajos tan finos, tan exactos en el grabado, en el trabajo de la piedra. Y sí, resalta que Akenatón, aquel faraón hereje, así se le conoce en la historia, el faraón hereje, que fue en contra de todos los sacerdotes del antiguo Egipto, y él
cambia la religión politeísta, como ya lo comentaste, a una religión monoteísta. Prácticamente los inicios de las religiones judeo-cristiana e islam, aquí con Akenatón tenemos de las primeras representaciones que pueden definitivamente impactar hasta nuestros días. Una religión monoteísta con un creador omnipotente, omnipresente, y pues afortunadamente tenemos todo esto para poderlo comentar, aunque también fue la desgracia de Akenatón. Así es, sí, pues fue perseguido por los sacerdotes de Amón hasta que lo lograron, o así decir, que desaparecer, lo borraron del mapa. Sí, sí, pues una sola persona o un grupo de personas que traten de cambiar la religión súbitamente de todo un país por miles y miles de años, sí fue pues como lo sabemos, un acto suicida. Pero en fin, Sí. dejó este legado para la humanidad, para la posteridad, y no se perdió de todo, porque pues los que tenemos una creencia, que creemos en un ser omnipotente, omnipresente, el pensamiento de Akenatón llega hasta nosotros. Adelante, Fidel. Sí, fíjate que es parte de la espiritualidad, es parte de la evolución. Yo pienso que la espiritualidad pues nunca debe de faltar, porque es un alimento de nosotros también. Si gusta poner alguna otra foto para darle alguna interpretación, para platicarte alguna historia en relación a ella. Aquí tenemos un collage de Fíjate. ese. Sí, no, fíjate que estamos aquí en algo bien interesante. Sí. Aquí nos encontramos en Ávidos, pues se llama el templo de Seti I, y aquí estamos viendo lo que ya estamos hablando del primer periodo, el periodo más antiguo, donde las construcciones son megalíticas, donde aquí ya, por ejemplo, no encontramos lo que son representaciones jeroglíficas. Si te fijas la calidad de las piedras, del obsidión, inclusive aquí en la parte de arriba vemos en una columna, en la parte de abajo, como si estuviera fundida. De hecho, esas mismas máscaras podemos encontrar aquí en México en algunas cabezas olmecas, en algunas esculturas de granito, de basalto. Y aquí, por ejemplo, también en la parte de abajo, de la parte izquierda, pues podemos ver lo que es el piso derretido. Pues estamos viendo que manejan alguna fuente pues de radiación, de calor muy, muy potente, que era capaz de derretir el granito. Esto lo vemos claramente en el templo de Dendera, porque ahí las escaleras en granito se encuentran derretidas, y son todas las escaleras, desde la parte superior hasta la planta de abajo, se encuentran totalmente destruidas. Vemos también lo que son los arcos del templo de Seti, que está sobre el nivel del terreno, porque el obsidión se encuentra en la parte de abajo. Inclusive por ahí vemos el agua, donde la capa freática del río Nilo lo inunda y pues no permite no se puede bajar. O sea, el turista necesita conseguir un permiso, las medidas adecuadas para bajar y visitar ahí los pasillos. Te digo que lo más sorprendente de Egipto es lo que se encuentra debajo de las arenas del desierto. Es lo más sorprendente, lo más megalítico. Inclusive aquí podemos ver ya técnicas de construcción pues que no podemos imaginarnos cómo las hicieron, la precisión, la dureza de la piedra, el tamaño. En la parte derecha de arriba estamos viendo lo que es la flor de la vida. También es algo que dicen que es un grabado como hecho con láser, quemado en la misma piedra, ya que si tú le llegaras a cortar la capa, está grabado y sigue la forma del dibujo. Entonces este símbolo es un símbolo muy antiguo, lleno de sabiduría. Pues se le han atribuido muchas características o muchas representaciones, por ejemplo, como la semilla de la vida o el famoso huevo de la vida. Es un símbolo muy complejo y matemático. De hecho, fíjate que si nos remontamos a lo que es el Egipto antiguo, Pitágoras, que fue un matemático griego, filósofo muy reconocido, estuvo estudiando ya aquí en las culturas antiguas del Egipto, en el templo de Memphis, cerca del Cairo.
es donde aprendió su conocimiento, su cosmovisión, la famosa matemática sagrada. Aquí ya ellos usaban el número pi, que es el número sagrado, la correlación áurea, el número pi. O sea, tener unas matemáticas, una ciencia tan avanzada como la de hoy en día, inclusive podían fácil a rebasarnos en los estándares que pide la industria en las edificaciones. Sí, definitivamente estamos viendo aquí de que las construcciones megalíticas, pues para las piedras más pequeñas pesan 10 toneladas, entonces ¿cómo realizaron este tipo de trabajos? Y se ve que las llegaron y las colocaron. No es exagerado, no es un comentario hecho al aire, sino que todas las piedras las acomodaron. Quiere decir que ya estaban cortadas en el momento de que llegaron al lugar de la construcción. Y pues uno ve este tipo de construcciones y uno dice cómo pudieron realizarla. Pues a ver si nos puedes hacer un comentario de esto, Fidel. Sí, fíjate que si te fijas en los bloques de la pared, en la imagen del centro de arriba, vemos que los bloques son muy parecidos a los de Tiwanaku, de Pumapunco, de acá de Perú, de Bolivia. Pues aquí ya estamos viendo algo sorprendente, o sea que más o menos son las mismas técnicas de construcción. Son bloques de granito que pueden llegar a pesar hasta 60, 70 toneladas. Entonces, imagínate, pues para ponerte más o menos una idea, nuestros camiones modernos que denominamos fules, que son los de doble semirremolque, pueden llegar a transportar lo que son 50 toneladas, y solo en carreteras y condiciones especiales. Entonces, imagínate, para transportar bloques que ya pesan 60, 70 toneladas, si nos vamos de Egipto, los obeliscos que fueron transportados de la cantera de Asuán, que pesaban de 200 a 300 toneladas, más de 900 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando que aquí para ellos era más fácil hacer adobe, hacer un montículo de piedra, con amalgazas, pues que hacían antes con cal, con sangre de mula, con baba de nopal, con otro tipo de herramientas que tenían a la mano, de materiales. Entonces, ¿por qué se iban a dar la tarea de hacer algo tan complicado y tan preciso? Porque si te fijas aquí no se ven puntas, o sea, eran prefabricados ya por diseño, y ya nomás eran ensamblados como una casa que se monta. Entonces ya debían de haber tenido planos. Inclusive estas construcciones están hechas para la eternidad. Eran tan sabios estos hombres que nos dejaron un regalo para que admiráramos el poder que tenían. Sí, definitivamente sí. Y estaba yo recordando que para lograr temperaturas que puedan lograr la cristalización del granito, del basalto, pues son temperaturas alrededor de los 3000 grados. No es algo fácil. Cómo está vitrificado el granito, el piso. Y esto tiene entonces una correlación cultural con Teotihuacán, porque aquí en Teotihuacán recubrían los pisos con mica. Yo creo que para darle algo parecido. Sí, concuerdo contigo. Entonces, pues sí, en la antigüedad se realizaban proezas de ingeniería que no podemos repetir en la actualidad. Y para esto tenemos que recordar el Antiguo Testamento, de cuando se construye el templo del rey Salomón. En la piedra angular, la piedra inicial del templo del rey Salomón, le han calculado un peso de entre 1200 a 1400 toneladas. ¿Cómo? Imaginémonos, si ya estamos comentando que las grúas pueden los tractocamiones pueden transportar 50 toneladas, ahora imagínense 1200, 1400 toneladas. Es algo que no podemos explicar en la actualidad. Fidel, aquí, inclusive es muy difícil que hagamos transportarla tan solo unos 100 kilómetros. Fíjate que aquí estamos otra vez en el Museo del Cairo y estamos viendo la representación de, pudiera ser Akenatón o algún faraón egipcio, no recuerdo a qué
esta estela a quién pertenece. Pues si te fijas, aquí podemos darnos cuenta de las dimensiones de estos seres. Entonces estamos viendo personas de varios tipos de razas, unas con barba, otras de la raza roja, de raza oscura, y si les ponemos el promedio de unos 70 unos 80 metros, estaremos hablando que este otro ser está alrededor de los 2,5 metros. Sí, definitivamente, sí. Claro, los arqueólogos dicen que esto era para dar una impresión de que quién era superior o de mayor grado, de mayor jerarquía social. Pero viene la disyuntiva. Y si fuera una representación real de las estaturas, ¿verdad? Pues sí, todas estas preguntas las podemos hacer y quedan en el aire porque definitivamente no tenemos cómo poder contestarlas. No hay esqueletos gigantes que se hayan o que se hayan hecho públicos allá en Egipto. Adelante, Fidel. Sí, si gustas poner alguna otra imagen. Sí, entonces, todo esto, pues rompe con nuestro concepto de lo que es nuestra forma de vivir, una realidad estrecha, una realidad ya prediseñada, establecida, para que no pensemos en unas posibilidades mayores, como los gigantes, como los alienígenas, como los reptilianos. Y pues Fidel, te queremos hacer una pregunta. Ya vimos que hay seres mucho más grandes y también con características que rompen con el molde humano. También el color definitivamente no es algo al azar, no es un modismo, no es una corriente cultural. Entonces, ¿tú qué piensas, Fidel, que en todo esto haya la interacción de seres alienígenas? Sí, fíjate que yo lo creo así, porque fíjate que tenemos aquí en México, afortunadamente, tenemos bastante evidencia de la hibridación, ¿verdad? Hay muchas, en todo el país se pueden encontrar representaciones en esculturas de seres denominados como los famosos grises, pues recibían con seres humanos. Sí. Entonces, también tenemos como evidencia lo que es el famoso libro de Enoch. Es uno de los libros más antiguos de la humanidad y donde nos habla ya sobre la llegada, la caída, o sea, de los ángeles caídos, donde fueron más de 200 seres que llegaron sobre el Monte Hermón, allá sobre lo que es el actual Medio Oriente. Entonces, pues pudiéramos considerar que si nos basamos en estos libros, si lo tomamos de forma literal, estamos viendo que ahí mismo nos platica de que ya de ahí, de estas cruzas, salieron seres gigantes, con fuerza sobrehumana, con capacidades sobrehumanas, y pues no conocemos en sí las representaciones de estos dioses, porque ya ves que fueron aniquilados por el diluvio universal. Entonces, pues ya serán cuestiones muy interesantes y para platicar en un programa en especial de esto, porque ya con la evidencia que hay de las esculturas, no solo de México, sino en otras partes del mundo, pues ya podríamos empezar a armar otra parte del rompecabezas de una forma más armoniosa. Entonces, si estamos viendo que estos seres tenían esa tecnología, esa capacidad, posiblemente también tenían la capacidad de hacer modificaciones genéticas. Las representaciones semidivinas entre hombres y bestias que se aparecen, no sabemos si quisieran potencializar las cualidades humanas, por ejemplo la visión. Una persona que tenía buena visión, que la representaban como un halcón, o si fuera literal, que fueran modificaciones genéticas, experimentaciones que usaban estos seres como guardianes o con habilidades especiales, pero ya en algunas tareas dedicadas. Sí, sí, pues esa incógnita también queda. ¿Eran seres reales o eran solamente que les colocaban un yelmo como aquí el caballero águila o el caballero jaguar? Fidel, aquí tenemos estas imágenes, este mosaico.
ese collage. ¿Nos puedes comentar? Sí, fíjate que es bien interesante, porque aquí otra vez ya estamos en lo que es el templo de Dendera. Pues está cerca de Luxor, de la ciudad de Luxor. Fíjate que aquí te voy a platicar de este templo. Nosotros para entrar a él fue mediante una escolta armada, porque pues hay regiones en Egipto donde el turista no se puede aventurar solo, porque pues hay facciones fundamentalistas, pues ya ves que están peleados con la religión cristiana. Entonces sí te protege mucho para el turismo. Antes de entrar a estas regiones, si vas de turista, el mismo gobierno egipcio te proporciona una escolta. Entonces pues sí, aquí estamos viendo varias imágenes. Por ejemplo, te voy a mostrar, no sé si puedo ampliar, o en la parte izquierda superior, aquí estamos viendo lo que es la representación de la diosa, tal vez es la diosa Isis, con otros semidioses, con otros semidivinos, y vemos lo que es la altura. Por ejemplo, podemos ver aquí la altura de estos seres de color azul, que pues sí, es casi del doble que un ser humano. Entonces, aquí en este templo también los lugareños nos mencionaban que debajo de este templo existe un templo más antiguo, por lo que pues Egipto nos sigue sorprendiendo por muchas generaciones y lo seguirá por muchas más, ya que el 80% pues no ha salido a la luz, se encuentra bajo tierra. Entonces, por ejemplo, aquí en este mismo templo, en la parte superior, en las cámaras, se encuentra lo que es el famoso calendario de Dendera, que es lo que estamos viendo aquí marcado como negro. Entonces, fíjate que este calendario, creo que se lo llevaron se lo llevaron al Museo de Londres, y aquí nos da las representaciones de las constelaciones, la astronomía que ya manejaban en esos tiempos. ¿Qué figura es? ¿Qué imagen es, Fidel? Aquí en es la segunda de arriba para abajo, donde está marcado en negro. Lo puedes aumentar si gustas, esa imagen, si lo puedes aumentar. Es en el centro del collage. Así es, sí, está como humeado. Es una representación, porque el original creo que está en el Museo de Londres. Sí, vamos a ver una ampliación, un zoom de esta fotografía, porque sí, definitivamente ese comentario es muy importante, porque estamos viendo que aquí la cultura egipcia, la cultura azteca, las culturas mesoamericanas antiguas tienen mucho de similar. Entonces el de calendario de Dendera, pues sí, vamos a ver en detalle, porque aquí lo tenemos gracias siempre a la habilidad técnica de Ángel Villalobos. Aquí tenemos esto. Ahora sí nos puedes explicar un poquito más, Fidel. Sí, pues fíjate que del calendario de Dendera, pues ya aquí te nos muestran lo que son las correlaciones con los signos zodiacales. Se puede ver como si fuera lo que es un mapa astronómico. Fíjate que la pieza original fue quitada de la parte superior de la bóveda del techo, y fue trasladada hasta el Museo de Londres. Entonces pues fue una proeza pues muy portentosa, porque es un material muy pesado. Pues en sí nada más aquí vemos también figuras semidivinas. Ahí no le alcanza la famosa representación al disco de oros, y pues algunos arreglos astronómicos correspondientes con ya las figuras que se utilizan, por ejemplo, Cáncer, Capricornio, Leo. Pues es lo que te podría decir. Sí, eso es lo que iba a comentar. Aquí estoy viendo como si fuera un zodiaco, y todas las culturas antiguas del mundo representan para la medición del tiempo, la relación que tienen las constelaciones o algunos conjuntos astrales con la Tierra. Entonces sí, aquí para mí es un zodiaco que va a dar la diferenciación de las estaciones, la diferenciación de las actividades humanas, igual que en la piedra del sol, el calendario azteca. Así es. Sí pueden ser algunos relojes astronómicos, mapas estelares. Pues bajorrelieve está
Pues sí, ya viendo aquí en internet dice que fue trasladado al Museo del Louvre en París. Ah, de Inglaterra al Museo del Louvre. No, más bien fue trasladado de aquí de Egipto al Museo del Louvre en París. Ah, ya. Bueno. Sí, sí, pues así es lo que te podía ahorita platicar de esas representaciones. Y por ejemplo aquí también ya tenemos figuras femeninas, pues las mismas que se representan en el cielo, en la bóveda del mismo templo de la cámara interior, pues son las mismas representaciones, nada más que ya arreglados tal vez en meses, en años, pues un año del universo, como lo representaban los mayas, los anáhuac, aquí en nuestro continente, es la misma representación para Egipto a lo que es 26.000 años. Entonces, haz de cuenta que pues ahí ya puede haber una correlación también. Entonces en todas las culturas podemos encontrar ese paralelismo de los calendarios astronómicos universales. Sí, y ahorita estamos al término del quinto sol, que son, y vamos a iniciar el sexto sol de acuerdo al calendario azteca. Entonces, pues todo esto es muy interesante, muy, pues el muy misterioso. Todo este conocimiento rompe y nos hace pensar que gran parte del conocimiento de la humanidad se ha perdido, se ha quedado al paso de los siglos. Pues el tiempo se nos echó encima. Para mí fue una delicia este programa, fue algo muy bueno, y esto gracias a nuestro colaborador y amigo, el ingeniero Fidel Sánchez. Y agradecemos también el apoyo que le da su esposa Daya Murillo, y pues ojalá que Fidel nos dé oportunidad de seguir compartiendo estas experiencias que ha tenido. Y sí, esperemos que nuestros patrocinadores pronto ya podamos hacer algo parecido que hizo Fidel, un recorrido por ese país tan misterioso. Fidel, ¿quieres hacer algún comentario antes de retirarnos? Sí, no, pues cuando gustes, estamos aquí a la hora dispuestos, pues para compartir nuestras experiencias, y lo que se ofrezca, y te agradecemos mucho también por tu apertura en tu programa, y un saludo a nuestros familiares, amigos, conocidos, a Pepe, a Teca, Pete, a lo mejor por ahí que nos están viendo, a Hugo y su esposa Nora, a mi suegra Blanquita, si nos ven. Un saludo a todos, a tus audientes, a toda tu audiencia. Gracias, Fidel. Y pues sí, la hora se fue, un poquito más de una hora, y se fue como agua en el río. Agradecemos a todos su participación. Hoy no hubo intermedio, nos fuimos de largo dada la importancia de este programa. Quedamos con ustedes para nuevos programas interesantes, y pues si es con la participación directa de personas que tienen información de primera mano, adelante. También recordamos al doctor Miguel Ángel, que ha compartido sus momentos con nosotros. Y sí, aquí también el doctor Miguel Ángel sigue realizando descubrimientos. Todo esto tenemos para ustedes en los próximos programas. Fidel, nos despedimos de ustedes, un abrazo y de verdad nuestro sincero agradecimiento, porque fue un programa de lo mejor. Les agradecemos y quedamos en comunicación. Hasta luego, buenas noches.